Saludos para todos, amados hermanos y amigos que nos ven y que nos escuchan por estas diferentes plataformas donde se presentan las diferentes conferencias, estudios, predicaciones de su ministerio Familias para las Naciones. Este es su hermano y amigo Mickey Rivera. Le damos la más cordial bienvenida y en esta ocasión tenemos una presentación muy especial que lleva como título Enfoque Mundial. ¿Por qué vamos a hablar bajo este tema hoy? Vamos a hablar bajo este tema hoy porque el mundo en que vivimos es uno completamente convulsionado. La Biblia nos habla sobre acontecimientos que sucederán antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son algunos de estos acontecimientos antes del fin y cuál debe ser la iglesia ante estos? Es por eso que te estamos haciendo esta presentación, porque en la misma vamos a estar contestando estas preguntas, pero además te vamos a estar presentando 4 áreas de énfasis en las cuales debemos de trabajar antes del regreso inminente de nuestro Señor Jesucristo. Veamos ahora esta presentación. Y lo primero que vamos a mencionar es que la Biblia nos habla de acontecimientos antes del fin del mundo. Allí en el capítulo 24 de Mateo y en el capítulo 13, además de muchos otros capítulos de la Biblia y libros de la Biblia, se nos da unas pistas, se nos da unas señales, lo que conocemos como las señales antes del fin. Y es necesario que nosotros estudiemos esas señales con mucho discernimiento espiritual para entender los tiempos en que estamos viviendo. En Mateo, específicamente en Mateo capítulo 24, verso 6, lee de la siguiente manera. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Y cuando nosotros vemos lo que sucedió en octubre 7 del año pasado y se desató la guerra entre Gaza e Israel, hemos visto cómo durante el último año se han desarrollado muchas guerras. También podemos mencionar entre estas la guerra entre Rusia y Ucrania. Y aunque ciertamente el mundo ha puesto más su atención sobre lo que está pasando en el Medio Oriente, no podemos dejar pasar por alto que en algunas otras regiones del Medio Oriente, como en Yemen y en Siria y en muchos otros lugares, también se ha estado luchando y guerreando por mucho tiempo. Pero ciertamente esto nos ha traído nuevamente a prestar nuestra atención a ver los acontecimientos que la Biblia nos explica. Pero no solamente es la guerra el único acontecimiento que está pasando que la Biblia menciona como uno de los acontecimientos antes del fin. Otra de las señales que vemos allí en Mateo 24 es el hambre. Más de 820 millones de personas, alrededor del 10% de la población del mundo, se acuestan regularmente con hambre. Mientras tú y yo aquí en América disfrutamos y hasta echamos la comida a la basura y se pierde, en muchos lugares del mundo hay una hambruna muy, muy grande. Por eso es necesario que nosotros podamos prestar atención a lo que está pasando en el mundo para que nuestro espíritu esté sensible a lo que Dios quiere hacer. También, como ya les mencioné, 820 millones de personas, alrededor del 10% de la población mundial, se acuesta regularmente con hambre. Pero otra de las señales que vemos allí en Mateo es la maldad. La maldad es otra señal señalada allí en el capítulo 24 de Mateo. En el mundo la maldad es tal que los crímenes
que se cometen son atroces. En las escuelas de Estados Unidos hay masacres que no tienen explicación. Si usted camina en la calle, usted se va a dar cuenta que la manera en que las personas se dirigen a las otras es una manera muy dura, muy difícil, y por lo tanto se hace imposible que uno pueda reflejar el amor y que uno pueda mostrar cómo uno quiere ayudar a las demás personas. Por lo tanto, la maldad es una de las señales que se nos presenta allí también en Mateo capítulo 24. ¿Cuál es otra de las señales que se mencionan allí en Mateo capítulo 24? Los terremotos. Cuando hablamos de los terremotos que sucedieron en el 2023, tan reciente como el año pasado, nos damos cuenta que se registraron al menos 22 temblores mayores a los 5 grados. Así que el último temblor mayor que yo recuerdo es el temblor que ocurrió en Japón, donde muchísimas personas murieron. También el año pasado ocurrió un terremoto muy grande en el área de Marruecos. Así que los terremotos también son las señales que nuestro Señor Jesucristo nos presentó en ese capítulo 24 de Mateo. Pero también dice allí Jesús que habrán falsos profetas. Y el tema de los falsos profetas es algo que también es abordado por él en ese capítulo, porque ciertamente el número de religiones falsas en el mundo es algo que se ha acrecentado en estos últimos tiempos. Religiones como el Islam, el hinduismo, el budismo, el sincretismo y tantas otras sectas han invadido el planeta. Y Jesús estaba muy claro en que todo esto iba a acontecer antes del fin. Por eso lo menciona en este capítulo. También allí en Mateo 24 se nos habla de pestes. Y cuando nosotros analizamos lo que aconteció en el mundo en el 2020, en el 2021 a través de el COVID-19, vemos cómo de momento el mundo puede cambiar cuando una de estas pestes o de estas enfermedades afecta al mundo. Y ciertamente esta es una de las señales de antes del fin que nuestro Señor Jesucristo estaba hablando allí en este capítulo 24 de Mateo. Si usted sigue analizando todas estas señales y usted analiza la Biblia, se va a dar cuenta de que son muchísimas las señales, son muchísimos los indicadores, y realmente no queremos tomar toda esta presentación hablando acerca de estas diferentes señales porque no nos daría el programa. Pero lo que hemos querido con esta introducción acerca de la mención del capítulo 24 y las señales antes del fin es traer tu atención que estamos viviendo un mundo, un tiempo especial. Estamos viviendo un tiempo determinante para la iglesia, pero a la misma vez un tiempo muy emocionante porque nos va a nosotros dar unas pistas de lo que está pasando y de lo que acontecerá. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ante estos acontecimientos, ¿qué hay? ¿Qué hacemos? Porque hay una señal de la que no se habla mucho en este capítulo 24 en nuestras iglesias y de la que no se habla mucho por nosotros como creyentes y las cuales no tomamos acción. Y esta es la siguiente. Dice allí en Mateo capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Fíjense ustedes que tiene que predicarse este evangelio en todo el mundo para testimonio a las naciones y entonces vendrá el fin. Marcos capítulo 13, versículo 10 añade, y miren lo que dice Marcos, y es necesario que el evangelio sea predicado ¿antes de qué? Antes del fin, a todas las naciones. Por lo tanto, aquí vemos una señal inminente del tiempo del fin que tiene que ocurrir para que venga el fin.
Y es necesario que nosotros como iglesia estemos conscientes de eso, porque miramos a todos los acontecimientos previos, como la guerra, como las pestes, como el hambre, como los terremotos, como la maldad, como señales del fin, pero esta señal no la miramos como que también tiene que ocurrir antes del fin. Y yo sé que estoy entrando en un terreno un poquito difícil desde el punto de vista escatológico y de el estudio de las señales, el estudio de los acontecimientos antes del fin, pero no es mi propósito en este programa entrar en debates teológicos sobre esto, porque realmente la Biblia es clara que estos acontecimientos tienen que ocurrir antes del fin. Y cuando estudiamos la misionología que nos presenta claramente a nosotros estos detalles de la evangelización mundial, pues es inminente que la iglesia esté consciente de todas estas señales que es necesario que se cumplan antes del fin. Ahora, la pregunta entonces que nos hacemos es la misma pregunta que nos hacíamos al principio. ¿Cuál debe de ser la actitud de la iglesia frente a estos acontecimientos del fin y el mandato de Jesús de proclamar el evangelio a todas las naciones? Yo quiero que usted me escuche bien ahora, amado hermano y amigo que me está viendo y que me está escuchando. Esta presentación no la estamos haciendo a la ligera. Fíjense ustedes que ya estamos en febrero y desde que comenzó el año, yo he estado orando mucho tiempo al Señor, buscando dirección sobre qué áreas de trabajo en la evangelización mundial me debía de dedicar en el 2024. Y el Señor me dirigió a estas áreas que después de mucho cuidado y de mucho estudio y de mucha meditación, pude poner en orden y mi corazón está bien cargado sobre estas áreas de trabajo porque yo entiendo que son un reflejo del corazón de Dios para suplir la necesidad mundial, especialmente por el sufrimiento que está pasando la humanidad. Y por eso es que yo deseo compartirlas contigo, porque pienso que si soy parte de la iglesia, pues la iglesia como tal también debe de prestar atención a estas cosas y debe darle énfasis a ellas. Y por eso es que quiero compartirlas contigo. Vamos a ver cuáles son estas áreas que la iglesia debe tener un énfasis muy prioritario en el 2024 y de aquí en adelante hasta que Cristo regrese a buscar a su iglesia. Número uno, estamos hablando acerca de los grupos étnicos no alcanzados con el evangelio. En el mundo hay cerca de 3.14 billones de personas que no han escuchado del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De este total de grupos étnicos en el mundo, 11,000 de ellos, hay 4,500 grupos étnicos no alcanzados. Y vamos a tener una presentación para cada uno de estos puntos separadamente para explicarlas con más detalle, porque no quiero entrar en muchos detalles técnicos sobre cada una de estas áreas. Pero cuando la Biblia habla sobre el término naciones, el término en griego es taine, o sea, un grupo étnico, es un pueblo, una raza, una nación, es un grupo de personas que comparten sociológicamente la misma cultura, los mismos valores, tienen la misma cosmovisión y hay sobre 14,000 grupos de estos en el mundo y 4,500 de estos grupos, los cuales no han escuchado de Jesús, no tienen Biblia, muchos de ellos no tienen acceso al evangelio. Es necesario que nosotros como iglesia crucemos las barreras culturales de ellos para llevarles el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es prioridad número uno que nosotros prestemos atención a estos grupos y que hagamos esfuerzos sistemáticos e inteligentes para alcanzarlos a ellos. Así que la primera prioridad de la iglesia debe ser enfatizar en alcanzar a los grupos étnicos no alcanzados con el evangelio.
¿Cuál debe ser la otra área de énfasis? Los refugiados. En el mundo, ahora mismo hay sobre 110 millones de refugiados en el mundo, de acuerdo a la Comisión de Refugiados de las Naciones Unidas. Si nosotros estudiamos áreas como eh, la frontera entre Colombia y Venezuela, tantas personas que están ahí, que han sido desplazadas y que están siendo refugiadas y quieren salir de Venezuela para llegar a Colombia. Si nosotros examinamos la crisis que está pasando todos los países de Centroamérica y que se están moviendo hacia el norte para refugiarse en otros lugares, nos vamos a dar cuenta de la crisis de la que estamos hablando. Si nosotros pensamos en el área, por ejemplo, tan pequeña de Gaza, donde más de 1 millón de personas se han visto obligadas a moverse del norte de Gaza al sur de Gaza debido a la guerra, nos vamos a dar cuenta de cuál es la crisis que estamos hablando. Si nosotros estudiamos lo que está pasando en Yemen sobre todos los refugiados que han tenido que salir de los lugares de guerra, y todas partes del mundo tenemos diferentes personas que son refugiadas y desplazadas. El área entre Ucrania, Rusia y todos estos países vecinos, hemos podido dar cuenta de toda la crisis de lo que está pasando. Y estas personas tienen una necesidad específica, tienen una necesidad especial, están sufriendo, están pasando hambre, muchas viudas que perdieron sus esposos en la guerra, no tienen que comer, y es necesario que la iglesia también tenga un énfasis y cree conciencia sobre lo que está aconteciendo con este grupo de refugiados en todas partes del mundo. Veamos la tercera área de énfasis donde la iglesia también necesita trabajar y necesita crear conciencia. Y es la iglesia perseguida. Hay más de 360 millones de cristianos que sufren por su fe en el mundo. De acuerdo a Puertas Abiertas, que es una organización que está trabajando con la iglesia perseguida. Nosotros aquí en América y en este lado del mundo, donde estamos y donde vivimos, no estamos conscientes de la situación que están atravesando nuestros hermanos en diferentes partes del mundo que están sufriendo. Si nosotros analizamos la lista mundial de persecución de este año, vamos a ver que hay más de 50 países en el mundo donde los cristianos son perseguidos. Y nos vamos a dar cuenta de que muchos de ellos están encarcelados, de que muchos de ellos están siendo azotados, de que muchos de ellos están siendo rechazados por sus familias porque han aceptado la fe y que están sufriendo. Y nosotros como iglesia tenemos que estar conscientes de esto y tenemos que hacer algo para apoyar a nuestros hermanos que están sufriendo persecución en esta parte del mundo. Nosotros como iglesia gozamos de unos beneficios financieros, económicos, tenemos abundancia. Nosotros podemos profesar nuestra fe a los cuatro vientos y no tenemos persecución, pero ellos no. Por lo tanto, es necesario que el cuerpo de Cristo que está sufriendo, nosotros seamos parte de ellos, apoyándolos, orando por ellos y siendo por ellos. ¿Cuál es la cuarta área de énfasis donde debemos de trabajar? Es el tráfico humano. De acuerdo a los números de la Organización Internacional del Trabajo, más de 50 millones de personas están en la esclavitud moderna. Hay más esclavos ahora que cuando la esclavitud era, por así decirlo, prohibida. Es necesario que nosotros estemos conscientes del abuso que hay hacia niños, hacia mujeres, hacia hombres que están siendo obligados a trabajar en contra de su voluntad, la esclavitud sexual.
el tráfico de niños, muchas veces para sacarle los órganos. Es una situación bien difícil la que se está pasando en esta área de la esclavitud y del tráfico humano. Y es necesario que nosotros como iglesia también estemos conscientes de esta situación y que nosotros hagamos lo que esté a nuestra mano para detener el tráfico humano. Ahora, la pregunta que tal vez te estás haciendo y que estás eliminando en tu corazón a través de toda esta presentación es la siguiente: ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué podemos hacer como iglesia? ¿Cuál debe ser nuestra función? Y sencillamente yo aquí lo que quiero es darte unas pistas y lo que quiero es darte una ruta que tú puedas seguir para que tú seas parte de lo que Dios quiere que tú hagas, porque Dios te llamó a ti con un propósito y Dios te llamó a ti para que seas parte activa de su plan divino, no meramente para que tú profeses que eres creyente, que vayas a tu iglesia los domingos y en la semana y que vuelvas y salgas y entres y no estés haciendo nada por la obra del Señor. Dios te ha llamado a trabajar, Dios te ha llamado a trabajar. Y mientras en nuestras bancas, en nuestras iglesias, hay un montón de personas que están deseosas de trabajar y no tienen trabajo, no están conscientes de que el trabajo está fuera de nuestros templos, no meramente dentro de nuestros templos. Así que es necesario que nosotros hagamos algo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Número uno, lo que es clave en todo esto, cuando hablamos de los grupos étnicos no alcanzados, cuando hablamos de los refugiados y desplazados, cuando hablamos de la iglesia perseguida, cuando hablamos del tráfico humano, lo primordial y lo principal es la oración. La oración es lo que cambia todas las cosas, como bien dice mi amigo y hermano Olin Grau. La oración es el motor que mueve a Dios. Por lo tanto, es necesario que todos los días nosotros doblemos rodillas por los grupos étnicos no alcanzados, que nosotros intercedamos por la iglesia perseguida, que nosotros oremos por los refugiados y desplazados y que oremos por los que están siendo esclavizados para que sean libertados. La oración es clave. Debemos de organizar pequeños grupos de oración. Debemos de tener una cápsula misionera de oración. Debemos de hacer lo que sea indecible para interceder delante del trono del Señor y Dios se va a mover. Es maravilloso lo que Dios está haciendo en el mundo musulmán, lo que Dios está haciendo en el mundo budista, lo que Dios está haciendo en Asia, lo que Dios está haciendo en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque la oración ha movido su corazón para tomar acción en bienestar de todos estos grupos en el mundo. ¿Qué más podemos hacer? Podemos apoyar a los obreros que están trabajando en el campo, apoyándolos financieramente. Debemos de, con nuestros bienes, apoyar a los que tienen las mangas enrolladas en el campo, trabajando y haciendo una función difícil de estar al frente de las trincheras, llevando el evangelio. Hay muchos obreros que lamentablemente a veces tienen que regresar del campo porque no tienen apoyo financiero y es necesario que nosotros que estamos viviendo una vida cómoda apoyemos a estos trabajadores. ¿Qué más? Debemos apoyarlos emocionalmente, debemos apoyarlos en todo lo que podamos. Podemos apoyarlos cuando vienen de regreso del campo para volver a ayudarlos a reubicarse nuevamente. Hay un sinnúmero de áreas de apoyo que podemos, ayudas que podemos realizar. Vamos a estar hablando, como les mencioné anteriormente, en cada una de estas áreas individualmente, una presentación para que estemos conscientes de cómo podemos apoyar a estos obreros en el campo. ¿Qué más podemos hacer? Podemos participar, podemos tomar participación activa, bien sea en el apoyo a estas organizaciones que están trabajando con la evangelización del mundo, en aquellos lugares donde no ha llegado el evangelio, los podemos apoyar con nuestra oración, los podemos apoyar financieramente y los podemos apoyar participando en viajes a corto plazo
y podemos apoyar también la evangelización mundial en la participación a través de la sensibilidad al llamado de Dios a las vidas de aquellos que ha llamado a salir a tiempo completo al campo. ¿Qué más podemos hacer? Podemos participar con estas organizaciones que trabajan con los refugiados y los desplazados. Hay un número de organizaciones que están trabajando y podemos ponernos en contacto con ellos para darle la mano y apoyarlos en su participación. Hay grupos que están trabajando con la iglesia perseguida, hay grupos que están trabajando con el apoyo a los que están esclavizados, hay grupos que están trabajando con los refugiados y los desplazados. Así que podemos participar también. ¿Y qué más puedo hacer? Puedo crear conciencia. Debemos de hablar de estos temas en nuestras iglesias. Podemos hacerlo a través de las redes sociales. Podemos tener diferentes presentaciones especiales como esta para que la iglesia cree conciencia de de estas áreas de trabajo, porque lamentablemente no se habla mucho sobre los refugiados y los desplazados en nuestras iglesias. No se habla sobre los grupos étnicos no alcanzados, no se habla sobre la iglesia perseguida, no se habla sobre el tráfico humano. Por lo tanto, tenemos que hacernos instrumentos de concientización acerca de cada una de estas situaciones a través del mundo, porque ciertamente son señales que están pasando y que están aconteciendo y que son antes del fin y que debemos de tener una parte activa. Y si creamos conciencia, otros más también van a saber de lo que está pasando y vamos a poder ser más efectivos como iglesia. ¿Qué es lo que perseguimos con esto? Lo que perseguimos con esto es que se cumpla esa visión de Apocalipsis 5:9, donde allí delante del Cordero de Dios, del trono de Dios, podamos ver a gente que con la sangre de Jesucristo fue comprada para Dios, gente de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación, porque ciertamente es el fin del mundo se aproxima. Los acontecimientos del fin nos los dicen. Ciertamente la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. El regreso de Jesucristo es inminente. Él va a venir, Él va a venir. No es si viene o no viene, no, Él viene. La pregunta es cuándo. Pero Él está dando un tiempo para que se cumpla la predicación del evangelio en todas las naciones, que Pedro nos dice a nosotros que el Señor no retarda su promesa. Él no retarda, sino que Él es paciente con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, a través de esta presentación, hemos querido decirte que Jesucristo regresa pronto y que es necesario que nosotros tengamos como prioridad ciertas situaciones y ciertos acontecimientos que deben de ocurrir. Y uno de ellos es la evangelización mundial. Por lo tanto, ¿cuál va a ser tu respuesta? ¿Qué vas a hacer? Debes de tomar parte activa en este ejército de valientes de nuestro Señor Jesucristo que están tomando parte activa en la evangelización mundial. Yo te invito y por eso hemos hecho esta presentación y espero que la hayas recibido con tu corazón y que tú seas parte activa de la misma. Vamos a tener una palabra de oración antes de despedirnos. Amantísimo Dios y Señor eterno, delante de tu presencia venimos a presentarte todo lo que hemos hecho durante esta presentación. Te pido, Padre, que tú bendigas a todos los que escuchan, que tú bendigas a todos los que la han visto y que tú crees conciencia en sus corazones a través del Espíritu Santo para que nosotros podamos seguir en la evangelización del mundo antes de tu regreso inminente. Bien, amados hermanos y amigos, antes de despedirnos, queremos invitarles para que visiten todas las plataformas donde estamos presentando
todos estos datos acerca de la evangelización mundial y tú nos acompañes. Allí tienes en tu pantalla, puedes sacarle una foto y visitarnos. Estamos presentando todo este material en cada una de ellas y te pedimos que nos ayudes a orar para que así podamos cumplir con este trabajo que el Señor Jesucristo nos ha encomendado que nosotros hagamos para la gloria y para la honra de su nombre. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta una próxima presentación. La paz del Señor sea contigo.